Eres el Dios de misericordia, eres el Dios de la eternidad, eres el Dios de la esperanza, de la paz, de la paz. Nuevamente les doy la bienvenida a este video número 33, donde continuaremos hablando sobre los 144.000 sellados y su relación con la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar entre el año 70 y 74 después de Cristo, cuando fue sitiada y destruida por el Imperio Romano a cargo de la dinastía Flavia. Y para que podamos entenderlo a cabalidad, es necesario estudiar la Biblia como un todo, ya que, como hemos podido notar, Apocalipsis 10 versos 6 y 7 nos cuenta que en el toque de la séptima trompeta tendría lugar la consumación del misterio profético que había sido dado en tiempos pasados. Muchas de las informaciones que contiene este video ya la hemos podido estudiar, algunas serán reforzadas y, como siempre, añadiremos nueva información para reforzar lo que ya hemos visto. Espero en Dios que puedan escudriñar cada cita bíblica y cada planteamiento de la historia paralela para que pueda probar lo que estamos diciendo en cuanto a la literalidad de los adverbios de tiempo pronto y cerca que el mismo libro de Apocalipsis nos cuenta. Una vez más haremos uso de una traducción de español a portugués para mayor comodidad de algunos suscriptores. Sigamos hablando entonces acerca de los 144.000 sellados a los cuales hace mención Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Es normal que las personas se planteen hipótesis cuando ven citas que aparentemente no entregan totalmente el mensaje. Sin embargo, cuando estamos haciendo un análisis exegético, necesitamos extraer del libro todas las evidencias posibles. Y uno de los primeros errores de interpretación es cuando no sabemos ubicar el libro en el tiempo correcto. Ya hemos visto que dependiendo de la fecha donde se ubique este escrito, allí también estarán enfocado el entorno de nuestros análisis. Y para poderlo entender mejor, necesitamos hacer uso del capítulo 11, verso 2, donde afirmó que los gentiles hollarían la ciudad santa durante 42 meses. Noten bien que tenemos un verbo en tiempo futuro, y es el verbo hollar, que también indica pisar. Pero cuando dicen que los gentiles pisarían u hollarían esa ciudad santa durante esos 42 meses, se hace necesario saber qué se entendía en el primer siglo como ciudad santa. Y comprendiendo que la carta de Apocalipsis fue escrita a las 7 iglesias que estaban en Asia y que entendían muy bien sobre profecías antiguas, como podemos ver en el capítulo 3:7, donde hace mención a esas llaves que tendría el descendiente de David y abriría esas puertas que estaban esperando, o como dice el capítulo 10 versos 6 y 7, que el misterio profético se consumaría, lo que nos da a entender que el público presente podía comprender sobre esas profecías. Entonces podemos decir también que este tipo de público podía entender a qué hacía referencia esa ciudad santa, término que para un judío de la época estaba relacionado con Jerusalén, que fue el lugar donde Dios permitió construir el santuario en tiempos de Salomón, santuario que fue destruido en el año 70, cumpliéndose las profecías de Daniel 9, 26 y 27, donde se hizo referencia a las 70 semanas, donde después de la muerte del Mesías príncipe, vendría un príncipe con su pueblo a destruir la ciudad y el santuario. Este planteamiento nos reduce nuestra búsqueda, porque entonces deberíamos buscar delante del tiempo de la muerte del Mesías príncipe dónde fue destruida la ciudad y el santuario. Y entendiendo los tiempos,
Esta acción sucede más de 37 años después de que el Cristo había ascendido a los cielos y se había sentado a la diestra de Dios, donde los romanos, a cargo del emperador Vespasiano, completaron las guerras judeo-romanas que había comenzado el emperador Nerón o el quinto caído. Recuerden que Apocalipsis 17 nos hizo saber que este quinto iba a representar nuevamente al octavo. Y si contamos desde el primer momento en que Augusto César fue reconocido como emperador en Roma, el cual también es el primer emperador de la época del primer siglo, así como el quinto estaría haciendo referencia a Nerón, el octavo pudiera estar ocupando el espacio Vitelio o Vespasiano. No olvide que hemos visto en videos anteriores que a la par en que Vitelio mandaba en una parte de Roma, Vespasiano fue reconocido al mismo tiempo como emperador por Judea y por Egipto, lo que hace que cualquiera de los dos pueda estar relacionado con el número 8. Sin embargo, fue Vespasiano que entendía muy bien esas guerras judeo-romanas, ya que fue el comandante de las tropas de Nerón. Este Vespasiano revive esas guerras judeo-romanas, pero en esta ocasión completa el proyecto atacando a Jerusalén, lo que daría lugar a ese sentir bíblico cuando asegura que el quinto caído subiría del abismo. No olviden que Nerón se suicidó en el año 68 con una daga y representa muy bien lo que nos cuenta Apocalipsis en el capítulo 13, donde asegura que ese caído tenía una herida de espada y había vuelto a la vida. Y por eso la tierra se maravilló. No olviden también que en el primer siglo se corrió el rumor de que Nerón reviviría para cobrar venganza de sus enemigos. Por eso es muy claro al decir que subiría del abismo, en la representación de este emperador Vespasiano. Mientras que si lee el capítulo 13 a partir del verso 11, notará que otra bestia subiría de la tierra, lo cual nos permite hacer un contraste entre abismo y tierra. Y esta bestia que subiría de la tierra con dos cuernos estaría siendo una imagen del emperador anterior, lo cual engrana perfectamente con los dos hijos de Vespasiano, los cuales junto con su padre activaron la dinastía Flavia y la tendrían vigente hasta el año 96, cuando Domiciano fue asesinado. El tiempo que este emperador atacó a Jerusalén estuvo ubicado entre el año 70 y 74 después de Cristo, como lo hace saber Flavio Josefo. Algunos solamente lo colocan hasta el 73. Pero sería suficiente tiempo para ubicar estos 42 meses que equivalen a 3 años y medio. Por eso en el capítulo 13 asegura que la bestia haría guerra contra los santos 42 meses y que sería el mismo tiempo que la ciudad santa sería hollada, porque así estaba determinado en Daniel capítulo 7, verso 19 en adelante. Es decir, que estaban llegando los tiempos de la consumación de las profecías antiguas. Tanto es así que después de la destrucción de la ciudad y el santuario, asegura esa cita de Daniel capítulo 9, verso 24 hasta el 27, se activaría la última semana donde sería confirmado el pacto con muchos. Pero primeramente debía ser destruida esta ciudad y el santuario. Y si usted lee las cartas antes de Apocalipsis, muchas de ellas nos dan a entender que ese pacto todavía no había sido confirmado. Y todo esto es debido a que esas cartas fueron escritas antes de la destrucción del santuario. Podemos notar, por ejemplo, que la misma cita de Daniel 9 asegura que en la última semana, después de la destrucción, debían finalizar los sacrificios y las ofrendas. Y todavía podemos notar en Hebreos capítulo 8, verso 4, y en el capítulo 9, verso 9, que todavía en ese presente de ellos habían sacerdotes que ofrecían ofrendas según la ley, lo cual nos da a entender que el templo no había sido destruido y por tanto no puede finalizar la última semana profética. Esto hace que, según Hebreos 8:13, el antiguo pacto todavía esté próximo a desaparecer, a pesar de que esa carta fue escrita entre el 64 y 67 después de Cristo.
y por ende el nuevo pacto todavía está en mediación, como nos enseña el capítulo 8, verso 6, donde asegura que Cristo es mediador de ese nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando hablamos de mediar, estamos mencionando que las dos partes no se han puesto todavía de acuerdo porque no ha finalizado el proyecto y por eso se necesita un intermediario que cumpla la función de abogado, que en este caso sería el Cristo. Y según Hebreos 8, verso 10, todavía el pacto no estaba confirmado porque asegura que sería en el momento en que Dios los reconociera como pueblo y llegara a ser de ellos su Dios, tal cual lo había anunciado la profecía de Jeremías. Este final profético solamente lo podemos ver consumado en Apocalipsis 21:3, donde sería extendido el tabernáculo a los hombres y Dios los reconocería como pueblo para morar con ellos. Acción que todavía está contado hacia el futuro de Apocalipsis y que solamente es el adverbio de tiempo pronto y cerca que el mismo libro de Apocalipsis nos cuenta, el que nos hace entender que ese pacto ya está confirmado. Podemos leer también en 2 de Corintios capítulo 6, una carta que fue escrita cercana al año 57 después de Cristo, es decir, 24 años después del día de Pentecostés. Leemos a partir del verso 16 que todavía Dios le está mostrando la promesa de que habitaría y andaría entre ellos y sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y ya en el verso 18 les hace saber que también llegaría a ser para ellos su padre y ellos le serían hijos e hijas. Y podemos comprender que no estaba consumado en ese año porque el capítulo 7 sigue diciendo: así que, amados, lo cual es un conector de consecuencia que nos conecta este párrafo con el que ya veníamos leyendo. Puesto que tenemos tales promesas. Todavía en el momento de escrito Corintios era una promesa que tiene mucha coherencia con esa adopción que el apóstol Pablo esperaba según Romanos capítulo 8 verso 23. Y si lo lees desde el verso 18, aún la misma creación estaba esperando en el año de escrito Romanos cercano al 58 que los hijos de Dios fueran manifestados para que la liberaran de corrupción. Nuevamente podemos encontrar en Romanos capítulo 11, a partir del verso 25 hasta el 27, una carta escrita en el año 58 aproximadamente, que todavía no había entrado la plenitud de los gentiles. En el griego se escribe pleroma para dar a entender una especie de relleno, ya que si lee todo el capítulo sabrá que parte de esos judíos por incrédulo habían sido desgajados y en su lugar habían sido injertados estos gentiles comparados con olivos silvestres para provocarle a celo a este pueblo de Israel. Pero nos sigue diciendo el verso 26 que una vez que entrara esa plenitud de los gentiles, todo Israel sería salvo. Aún no se ha consumado la salvación en este año 58, y por eso que en Primera de Pedro capítulo 1 verso 5 podemos notar que estaba preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Hebreos en el capítulo 1 verso 14 les asegura que serían a tiempo futuro herederos de la salvación. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos 8, 24 y 25 afirma que esa salvación estaba dada en esperanza, pero según el capítulo 13, verso 11, estaba más cerca de ellos que cuando creyeron. Ya que hemos estudiado en videos anteriores que según Joel capítulo 2, verso 31 y 32, esa salvación se activaría en Sión y en Jerusalén después de atravesar el día terrible o el día espantoso, como también nos los plantea Malaquías en el capítulo 4, donde después de la destrucción de soberbios como estopa en horno ardiente, Dios traería justicia y salvación. Lo cierto del caso es que Romanos 11 nos está contando que después que entrara la plenitud de los gentiles, Israel alcanzaría la salvación, y luego hace mención a una cita antiguo testamentaria diciendo:
vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta cita está haciendo referencia a la segunda venida del Cristo. Sabemos que fue colocado allá en Sión el día de Pentecostés. Fue llevado en una nube y sentado a la diestra del Padre. Pero desde Sión debía volver para cumplir este proyecto que estamos leyendo en el verso 26 y 27. Apartar de la casa de Jacob la impiedad y completar esta confirmación del pacto el día que quitara sus pecados. Por esta razón, en Hebreos capítulo 9, verso 28, afirma que vendría por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo estaban esperando. Y según el verso 26, ya estaban viviendo la consumación de los siglos, o el último tiempo, como también lo dijo Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Y aún el mismo Pablo lo reafirma en Primera de Corintios 10, 11, al decir que ellos habían alcanzado los fines de los siglos para abrir una nueva era con siglos nuevos, donde según Efesios 2:7, Dios derramaría la abundante riqueza de la gracia en esos siglos venideros. Tenemos por claro entonces que no se consumaría ni la salvación ni el pacto sin la venida del libertador desde Sión, ya que según el Salmo 110, versos 5 y 6, después de sentado a la diestra del Padre, debía venir a completar los tiempos de la ira, que también nos narró Isaías 63, desde el verso 1 hasta el 7, asegurando que esa venganza sería en el año de sus redimidos. Como hemos visto, Hebreos todavía se escribe en un tiempo donde se ofrecen sacrificios y ofrendas debido a que el templo todavía estaba levantado. Y ese templo debía ser destruido para completar los tiempos de las 70 semanas. Por eso en el capítulo 10, verso 5, les recuerda el escritor de esta carta a esos judíos que estaban volviendo a la ley, les dice lo siguiente: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparasteis cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisisteis ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Todavía hay una petición, haciendo uso inclusive de una cita antigua testamentaria, de que Dios quitara eso primero, es decir, esos sacrificios y ofrendas que se ofrecían según la ley, para poder establecer lo último. Y si lo lees desde el capítulo 8, podrá notar que lo último a establecer sería la confirmación de ese nuevo pacto. Pero previamente debía desaparecer el primer pacto que según el mismo capítulo 8 nos asegura que tenía defectos. Sin la venida del libertador, este pacto no podía ser confirmado, la salvación tampoco. Y es tanto así que según Lucas en el capítulo 21 versos 27 hasta el 32, nos hace saber que con la venida del Señor en las nubes, la redención estaría cerca y también las puertas de ese reino que estaban esperando estaría cerca a esos tiempos de su venida. Lo sorprendente siempre será que el verso 32 afirmó que no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera, y el texto venía hablando también de la segunda venida del Señor en las nubes con sus ángeles. Y según Mateo capítulo 16, versos 27 y 28, el Señor vendría con sus ángeles a dar retribución, y algunos de los que estaban allí presentes no morirían hasta verlo venir en su reino. Acciones que nos están dando a entender que esa venida sería cercana, y que coincide nuevamente con el pronto de Apocalipsis, sin el cual tampoco pudiéramos afirmar que hoy día somos pueblo, ni que Dios mora con nosotros,
y mucho menos que la séptima trompeta ya fue tocada, para que el Señor pasara a ser Rey de Reyes por los siglos de los siglos, según Apocalipsis capítulo 11, verso 15, donde todavía vemos esta acción hacia el futuro del escrito. Aún podemos notar en Mateo capítulo 13, verso 39 al 41, que en ese fin de siglo vendrían los ángeles a ejecutar la siega para poder limpiar de su reino a los que causaban tropiezo, acción que tiene que ver con la ira anunciada en Malaquía. Y luego, si lee hasta el verso 43, los justos podrían resplandecer en el reino del Padre, lo cual es compatible con 1 Corintios 15, 24 al 26, donde afirma que en los tiempos del fin el Señor le entregaría el reino al Dios y Padre. Fin que según Mateo capítulo 24, verso 14, no sucedería sino hasta después de ser entregado el Evangelio a todo el mundo, y que según Colosenses 1, versos 5 y 6, el apóstol Pablo asegura que ya esa misión se había cumplido al decir que el Evangelio había llegado a todo el mundo. Hemos visto también que este término mundo no indica el planeta Tierra. Y en la cita de Mateo 24:14, de la cual venimos hablando, aparece en el griego oikoumene, que indica tierra habitada. Y es la misma palabra que encontramos en Hechos capítulo 11, verso 28, al decir que habría una gran hambruna en tiempos de Claudio en toda la tierra habitada. No podemos pensar inmediatamente en el planeta Tierra, porque no es lo que los textos están hablando, ya que según el mismo capítulo 24 de Mateo, ese fin del que venía hablando el verso 14, según el verso 34, todo eso acontecería en tiempos de esa generación. Y si lee el capítulo completo, notará que también está incluida la destrucción del templo, la gran tribulación que sería única en la historia y la venida del Hijo del Hombre en las nubes, según puede leer. Por supuesto que tiene todo el derecho a pensar que pronto no es pronto, cerca no es cerca, y para eso debe transformar una verdad bíblica en una alegoría que puede ser hipotética, pero no necesariamente certera. Es extraño que en estos tiempos sea más juzgado el pronto desde lo literal que desde lo alegórico o simbólico, aun teniendo planteamientos bíblicos que tienen sentido, ya que si este pronto no tiene ese poder literal, tenemos un problema serio. La ley todavía no puede pasar, porque según Mateo 5, verso 18, el Señor aseguró que hasta que no pasara cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasaría de la ley. Y esa acción solamente la encontramos en Apocalipsis 21:1, donde podemos notar los cielos y tierras nuevas de los que venía anunciando inclusive Isaías 65, verso 17 en adelante, donde Dios, después de activar estos nuevos cielos, se gozaría y se alegraría con Jerusalén. Por eso usted notará en Apocalipsis 21 que después de que habla de cielo y tierra nueva, nos menciona el descender de una nueva Jerusalén, una santa ciudad celestial llena de gloria. Y según el verso, descendería justamente a los hombres. Sería allí donde Dios extendería el tabernáculo para morar con ellos. Y la gloria de Dios, que estaba siendo anunciada desde Isaías 60, sería por fin entregada. No deje nunca de comparar estos dos capítulos de Apocalipsis 21 e Isaías 60, ya que podrá notar un paralelismo perfecto, donde inclusive habla que sus puertas serían abiertas para siempre, lo mismo que Apocalipsis nos cuenta, y que ya no necesitarían la luz del sol ni el resplandor de la luna, sino que la gloria de Dios los acompañaría, que es la misma acción que encontramos en Apocalipsis 21. Con esta extensión del tabernáculo, Dios los estaría reconociendo como pueblo, cumpliendo justamente la profecía de Ezequiel 37, cuando a partir del verso 15 asegura que Dios nuevamente uniría a las 12 tribus, las traería a su tierra para cumplir el pacto que había concertado con David
Y en ese momento de extender el tabernáculo, según este mismo capítulo 37, Dios activaría su pacto de paz perpetuo con esa casa de Israel, para que las naciones supieran que el Todopoderoso estaba con ellos. Por eso podemos notar que la cita de Hebreos 8:10, al igual que Jeremías 31, asegura que ese nuevo pacto lo haría con la casa de Israel. La gran diferencia está que en esta nueva era, según Zacarías capítulo 2, verso 11, también se unirían otras naciones a esta condición de pueblo el día que Dios poseyera a Judá su heredad en Tierra Santa, porque según el verso 12, seguiría escogiendo a Jerusalén. Sin la destrucción del templo, esta última semana, la más importante, la de la confirmación del pacto, no podría consumarse jamás. Y por eso notamos que Apocalipsis es un cierre perfecto de la relación profética que tenían estas 70 semanas de Daniel. Y de esa destrucción es de la que nos está hablando este capítulo 11, verso 2 de Apocalipsis, al decir que los gentiles hollarían la ciudad santa durante los 42 meses, lo cual nos hace ya entender que Apocalipsis fue escrito antes de ser pisoteada Jerusalén. Y si Jerusalén está siendo pisoteada en el año 70, no podemos ubicar entonces esta carta después de que Jerusalén ya había sido hollada, como lo hacen las interpretaciones que alegan que fue escrito Apocalipsis después del año 92, y por eso siempre andan buscando a qué ciudad santa se refiere, o de qué bestia o qué ramera está hablando Apocalipsis, adaptando estos términos muchas veces a la Roma papal de hoy día, sin comprender que estaba hablando de esa Jerusalén que debía ser hollada. Ya hemos visto en muchos videos que Ezequiel 16, a partir del verso 31, nos cuenta que Dios le llamó a Jerusalén ramera y aseguró que traería a ella sus amantes para que la desnudaran, la desolaran y la quemaran, asegurando en el verso 42 que después de eso Dios saciaría su ira y nunca más se enojaría con ella. A partir del verso 59 le hace saber que él tendría memoria del pacto que había concertado con ella y establecería su pacto sempiterno. Por eso es tan importante comprender por qué Apocalipsis 10, versos 6 y 7 hace saber que ese misterio profético sería consumado, ya que podemos encontrar en cartas previas a Apocalipsis que todavía las profecías no estaban todas consumadas. Primera de Corintios 13, a partir del verso 7 hasta el 10, usted podrá leer que el apóstol Pablo aseguró en el año 57 aproximadamente, cuando se escribe esta carta de Corintios, que parte ya conocían y parte profetizaban, pero cuando llegara lo perfecto, esa parte que estaban profetizando se acabaría. En el griego aparece teleios para referirse a perfecto, maduro o completo, y que si relacionamos bien este término, lo podemos contrastar con Hebreos capítulo 8 a partir del verso 7, donde asegura que el antiguo pacto era con defectos, pero el nuevo sería un pacto perfecto, un pacto completo. Y si revisa Daniel en el capítulo 9, verso 24, al completarse las 70 semanas, Dios terminaría la prevaricación de su pueblo, pondría fin al pecado, expiaría la iniquidad, traería la justicia perdurable, haría sellar la visión y la profecía, y quedaría ungido el Santo de los Santos. Acción que encontramos en Apocalipsis 11:15, cuando en el momento de ser tocada la séptima trompeta, todos los reinos vendrían a estar a merced del Señor y del Cordero, el cual reinaría por los siglos de los siglos. Y hemos visto que allí aparece ese término reinar en futuro, diciendo que Cristo reinará, porque hasta tanto no completara el proyecto de la victoria sobre la cuarta bestia, la roca que Daniel capítulo 2 versos 44 y 45 nos contó, no podía establecer su reino eterno.
Y una vez más usted lo puede leer en Daniel capítulo 7, versos 26 y 27, donde asegura que Dios le quitaría su dominio al cuerno de la cuarta bestia para entregar ese reino eterno debajo del cielo a los santos. Si Cristo no toma primero el reino, los santos jamás lo podrían tener. Y por eso que Apocalipsis 5:10 aún está presentando hacia el futuro que los santos reinarán en la tierra. Acción que solamente es compatible con los que nos cuenta Apocalipsis 22:5, donde asegura que reinarían por los siglos de los siglos una vez que descendiera del cielo la santa ciudad de Jerusalén, que según Apocalipsis 21 versos 2 y 3 descendería del cielo a los hombres después de que cielo y tierra pasaran. No olviden que Mateo 5 versos 17 y 18 nos cuenta que el mismo Cristo aseguró que debían cumplirse las profecías y que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que cielo y tierra pasara, habiendo quedado cumplidas todas las profecías. Muchos alegan que Cristo cumplió todas las profecías en la cruz cuando dijo consumado es, lo cual sería incoherente, porque lo primero que podemos notar es que la resurrección que sucede después de la cruz también era parte de las profecías. Cuando vemos en Hechos capítulo 1 escogiendo el sucesor de Judas, también era parte de profecías. Cuando vemos la destrucción de Jerusalén en el año 70, también eran profecías de Daniel. Sin embargo, los intérpretes forzarán a decir que eran las profecías que hablaban de Cristo para poder alejar la destrucción de Jerusalén, que también eran profecías antiguas. Cuando leemos el Salmo 110, podrá notar que también estaba profetizado que ese Cristo se sentaría a la diestra de Dios, lo cual sucede en Pentecostés. Pero a partir del verso 5 notará en ese salmo que debía venir también a consumar su ira sobre reyes, e inclusive habla de cadáveres, acción que usted nunca podrá ubicar en el año 33. Solamente es en ese tiempo del 70 al 74 donde podemos ver parte de estos acontecimientos de muerte, donde más de 1 millón de judíos terminaron perdiendo sus vidas en manos de romanos. E inclusive nos cuenta la historia profética en Daniel que el desolador también debía ser castigado. Y ya hemos notado en videos anteriores que durante el imperio de la dinastía Flavia, acontecimientos que muchos llamarían naturales sucedieron en esa Roma imperial. Tal es el caso del incendio en tiempos de Tito y una peste que también sufrió en esa misma época. Y como ya hemos visto, el hecho más crucial fue la erupción del volcán Vesubio en esas ciudades importantes de Roma llamada Pompeya y Herculano, lo cual tiene mucho que ver con el planteamiento del pronto y del cerca que el libro nos cuenta, ya que inclusive podemos notar que la bestia en Apocalipsis 19, verso 19 al 21, sería lanzada viva a un lago que arde con fuego y azufre, y justamente es lo que brota de un volcán, si lo vemos desde esta relación del pronto y cerca. Siendo así entonces que la ciudad santa sería hollada para cumplir con esos tiempos proféticos de destrucción que ya estaban anunciados, y que Cristo muy bien lo volvió a mencionar en Lucas capítulo 21 verso 24, diciendo inclusive desde el verso 20 que Jerusalén sería rodeada de ejércitos para que se cumplieran todo lo que estaba escrito. También era necesario que Dios protegiera un remanente, como lo hizo antes de la primera destrucción del 586-587 a.C. en tiempos de Babilonia. Y por eso podemos encontrar en el capítulo 7 que un ángel subiría desde el nacimiento del sol con el sello del Dios vivo, para sellar en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y el número de esos sellados fue 144,000 de toda la tribu de los hijos de Israel. Estos sellados no tienen nada que ver con gentiles. E inmediatamente después del verso menciona justamente esas 12 tribus selladas que tienen relación con las 12 tribus de Israel, donde no incluyó a la tribu de Dan porque fue la primera en idolatrar,
pero en su lugar incluye a Manasés, que fue uno de los hijos de José. Y dijimos en el video anterior que no puede ser confundida con la gran multitud que nos sigue contando el verso 9, ya que esta multitud que nadie podía contar eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. En este verso 9 podemos ver planteamientos de gentiles también, los cuales estarían vestidos de ropas blancas y atravesarían esa gran tribulación de la que nos habló Mateo, y justamente sería a ese grupo vencedor a los que Dios le extendería el tabernáculo, como lo puede constatar en el verso 15. Tabernáculo que ya dijimos que está en Apocalipsis 21 verso 3, donde Dios les reconocería como pueblo y según el verso 7 les reconocería como hijos. Dijimos también en el video anterior que el capítulo 12 nos habla de una mujer que huiría al desierto donde sería sustentada por 1260 días, que equivale justamente a los mismos 3 años y medio, contándolos desde el almanaque judío, que tenían 30 días por mes. Pero ya en el verso 14 de este Apocalipsis 12, dice que esa mujer sería alimentada por tiempos y medio tiempo. Lo mismo que ya nos había contado Daniel en el capítulo 7, que sería justamente el lapso en que sería entregado al cuerno de la cuarta bestia, y donde podemos notar que un tiempo equivaldría a un año, tiempos en plural serían 2 como mínimo, y medio tiempo sería el equivalente a 6 meses para completar los 3 años y medio. Y podemos afirmarlo porque es la misma mujer que sería protegida 1260 días. Ahora acá esa mujer sería protegida por tiempo y medio tiempo, lo cual está haciendo referencia al mismo evento. Pudimos notar en el video anterior que como el dragón no pudo hacer guerra contra esta mujer, se fue a hacer guerra contra el restante de su descendencia, lo cual nos da a entender que una parte de esta descendencia fue protegida en ese desierto durante esos 42 meses y el otro resto de ellos tuvo que enfrentar esa guerra de los 42 meses que nos está contando el capítulo 13, versos 5 al 7. Ya en el capítulo 18 de Apocalipsis, vemos que llegaría el juicio sobre esa gran Babilonia en misterio, que según el capítulo 17 del 5 en adelante, era esa mujer que estaba embriagada con la sangre de los mártires. Y cuando hace referencia a que era un nombre misterio, es porque no es un nombre literal. Solamente fue Jerusalén la responsable de derramar sangre de mártires y profetas. Muy bien lo dijo el Señor y Lucas capítulo 13, versos 33 y 34 lo confirma. Y fue justamente esa tribu del sur Judea, cuya capital era Jerusalén, la que terminó cautiva de Babilonia, mientras que las 10 tribus del norte estuvieron cautivas de Asiria. Es por eso que a la que mejor le queda este nombre de la Babilonia en misterio es a Jerusalén, capital de Judea. Y si recordamos un poco de historia bíblica, Abraham era de Ur de Caldea, que justamente es tierra de Babilonia. Y ese pueblo de Israel, al cual pertenece también Judea, eran descendientes de Abraham, por la línea de uno de los hijos de Jacob, nieto justamente de este patriarca. En el capítulo 17 le llamó directamente ramera, y en el verso 16 al 18 nos hace la relación perfecta de lo que ya nos había contado Ezequiel, cuando aseguró que la desolarían, la desnudarían, devorarían sus carnes y la quemarían con fuego. Y una bestia estaría puesta por Dios para que justamente cumpliera sus palabras. Dios le habría entregado el reino de esta ramera para que cumpliera estos tiempos de desolación. Y después, según Zacarías 14, Dios completaría su venganza sobre estas naciones que reuniría para asolar a su pueblo. El capítulo 18 entonces nos va a hablar de esta Babilonia castigada y en el verso 24 asegura que en esa ciudad se hallaría la sangre de los mártires y de los profetas del Señor. Pero en el verso 4 de este capítulo 18, Juan oiría una voz procedente del cielo que diría: «Salid de ella, pueblo mío,
es decir, de esta Babilonia en misterio, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han sido apilados hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así como les está invitando a salir de esa ciudad antes de castigarla, en Lucas capítulo 21 podemos encontrar una misma advertencia. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Nuevamente podemos notar la similitud de los planteamientos. Por eso podemos decir que el pronto de Apocalipsis tiene mucha literalidad, porque fue escrito justamente antes de ser hollada esta ciudad santa, y previamente antes de hacerlo, Dios había dejado advertencias para que salieran de ella. Todos aquellos que hicieran caso omiso a esto que había dicho el Señor, terminarían siendo parte de esta destrucción. Y uno de los delitos más grandes es que habrían ignorado al Cristo de la cruz y que ya había resucitado para sentarse a la diestra del Padre en las alturas. Ese grupo de judíos castigados coincidirían muy bien con lo que Malaquías capítulo 4 nos contó al decir que antes de Dios traer tiempos de salvación y de justicia, primero destruiría como estopa en horno ardiente a esos soberbios. Previamente les enviaría al profeta Elías, según nos cuenta el verso 5, y según el mismo Señor, ese profeta Elías estaba representado en la persona de Juan el Bautista, lo cual puede leer muy bien en Lucas 1 a partir del verso 12 y nuevamente lo puede corroborar en Mateos 11 a partir del verso 11 hasta el 14. Con la llegada de Juan el Bautista, ese día de ira que nos cuenta Mateos capítulo 3 verso 7 ya se habría acercado y el hacha quedaría puesta a la raíz de todo árbol para destruir a todos aquellos que no dieran frutos dignos de arrepentimiento. Ya en Apocalipsis 8 podemos notar que se abre el séptimo sello. Recordemos que el sexto sello anunciaba la ira, pero ya el séptimo no sería un anuncio. Y asegura que a 7 ángeles les fueron dadas 7 trompetas, que todavía podemos ubicarlos en los preavisos, como ya Ezequiel nos había contado que era la función de una atalaya, que anunciaba una guerra por venir. Estas serían señales que podían entender aquellos que iban a huir de esa ciudad que iba a ser castigada. Asegura que otro ángel se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro. Este incienso tendría que ver con las oraciones de todos los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Este altar estaría en el templo celestial de Dios, donde estaría el arca de ese nuevo pacto que le permitirían ver a Juan en esa visión profética. A partir de allí empezarían a ser castigados con cada una de esas trompetas. En el capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y asegura que el pozo del abismo fue abierto y de allí salieron langostas a la tierra. Y le fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran ese sello de Dios en sus frentes. Los 144,000 no pasarían por estos castigos, solamente sufrirían aquellos que no habían sido sellados como siervos de Dios. A estas langostas se le fue dicho que no mataran a estos no sellados, sino que los atormentaran durante 5 meses. Ya hemos podido leer en Joel capítulo 1 y capítulo 2 que hace referencia a estas langostas relacionándolas con ejércitos. Y asumiendo que atacarían la tierra, tiene relación perfecta con esos 5 meses que fue asediada Jerusalén. En el año 70,
Tito dejó entrar a todos aquellos judíos que iban a celebrar las Pascuas, esos que no habían hecho caso a las trompetas previas, y una vez dentro los rodeó y no los dejó salir. Según la historia narrada por Flavio Josefo, este asedio comenzaría en mayo del 70 hasta septiembre de ese mismo año, donde los romanos pudieron atravesar los muros, y allí ya cambió la historia porque las muertes fueron mayores. Y cuando leemos la historia de la guerra de los judíos contada por este historiador Flavio Josefo, asegura que durante esos 5 meses fue tal el sufrimiento de los que estaban dentro del muro que inclusive una mujer terminó comiendo a su propio hijo debido a esa escasez de alimento. Muchos asediados murieron por la descomposición de esos muertos, por peste y por hambre, pero los que salían del muro también estaban siendo esperados por aquellos romanos que los crucificarían. Cuenta la historia que diariamente podían haber hasta 500 crucificados fuera para intimidar a los que estaban acorralados y de alguna manera pudieran entregarse. Pero durante esos 5 meses todavía no podrían saltar los muros. Por eso nos habla acá en la cita bíblica que no les fue permitido que los mataran, sino que los atormentaran durante esos 5 meses. En este mismo capítulo 9 nos cuenta a partir del verso 20 que los que no fueron muertos por esas plagas tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, ya que seguían adorando a los demonios y a los ídolos. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que las imágenes serían destruidas para siempre, y una de las citas que nos cuenta es Zacarías capítulo 13. Por lo visto hasta este momento todavía hay presencia de imágenes en esa tierra que sería limpiada. Hasta tanto no fueran eliminadas, esa cita de Zacarías nos cuenta que todavía no podía brotar ese manantial de agua limpia para purificar la maldad de esa casa de David. Solamente es Apocalipsis 22:1 donde vemos algo parecido, asegurando que del trono de Dios saldría ese manantial de agua de vida, lo cual tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, como bien lo explicó el Señor en Juan capítulo 7, versos 37 hasta el 39, donde relaciona al Espíritu Santo con ese río de agua viva que saldría de los verdaderos creyentes. Lo cierto que a pesar de todas estas plagas que estamos viendo en el toque de las trompetas, tampoco así se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y en este momento se estarían acabando los toques de las trompetas que avisarían para que se arrepintieran. Ahora tocaría derramar las copas de ira que nos cuenta Apocalipsis 16. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Dios ya había anunciado que la ramera sería desnudada, devorarían sus carnes y la quemarían con fuego. Dios le había entregado el reino de esa ramera a una bestia para que justamente cumpliera las palabras de Dios. Todo coincide con el planteamiento del primer siglo. Después de asediados, invadirían entonces los muros y completarían la misión de destruir a esta Jerusalén con todos los judíos que rechazarían el mensaje del Señor. Cuenta Flavio Josefo que aproximadamente murieron más de 1 millón de personas. Como hemos dicho, los que habrían entendido las señales, ese remanente que sería protegido e inclusive esa primicia que sería sellada, habría huido ya a los campos para no sufrir de estas guerras. En el capítulo 14 podemos ver nuevamente la mención de estos 144,000 sellados, que ya hemos dicho que representaba a las 12 tribus de Israel. Estarían de pie sobre el monte Sión y ante la presencia del Cordero. Tendrían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Algunas cosas nos dan a entender que es un grupo muy selecto y a la vez difícil de definir. Asegura la cita que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos,
y nadie podía aprender ese cántico sino solamente los 144,000 sellados, que habían sido redimidos de entre los hombres de la tierra. Observe lo que nos cuenta el 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos una especial descripción de estos 144,000 sellados, los cuales no pueden ser aplicados con todas las generaciones. Según este verso, son los primeros redimidos, lo que nos da a entender que luego habría un segundo grupo de redimidos, los cuales ya nos estaría contando Apocalipsis capítulo 21. De esta primicia deberían ser tomados aquellos que serían arrebatados junto al Señor en su venida, y que acompañarían a esos primeros resucitados que nos cuenta Apocalipsis 20 desde el 4 hasta el verso 6. Ya lo había contado también el apóstol Pablo según Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17, donde aseguró que en la venida del Señor los muertos en Cristo resucitarían primero y un grupo sería arrebatado juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, ya que como podemos leer en Lucas capítulo 21 desde el 27 hasta el 32, el Señor dijo que esa redención se acercaría después de venir en las nubes, acción que sucedería en esa generación, según nos cuenta el verso 32. Todavía podemos leer en Efesios capítulo 1 verso 14 y capítulo 4 verso 30 una carta escrita cercano al año 57, aproximadamente 24 años después del día de Pentecostés, que aún esperaban ese día de redención. Por lo tanto, sin la venida del Señor, no podía ser redimido este primer grupo de los 144,000 sellados. Tan cerca se encontraba este evento que el mismo apóstol Pablo se incluyó dentro de esos arrebatados, diciendo: luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con esos resucitados para recibir al Señor en las nubes. Asegura que no se habían contaminado con mujeres, lo cual nos deja dos planteamientos. Una, que serían solamente hombres vírgenes. En el griego podemos encontrar esta misma cita, y para referirse a mujeres se usa un derivado de juné, o también se escribe con y, para decir giné. Esta expresión es para definir a la mujer específicamente, por eso que de allí sale ginecólogo. Pero al decir que fueron redimidos de entre los hombres, no usa una expresión que esté hablando precisamente de masculino, sino de antropos. Y esta expresión puede incluir cualquiera de los dos géneros, ya que la palabra contraria que define a hombre como varón en el griego es aner, que también puede significar esposo. Entonces estos redimidos habrían sido sacados de ese género humano. Una segunda expresión es que cuando se refiere a mujeres, no precisamente se está refiriendo a ser vírgenes por no tener contacto con el sexo opuesto, ya que podemos encontrar citas en el Antiguo Testamento que también presenta a la palabra mujer como un simbolismo, inclusive de naciones. Cuando en Ezequiel 16 habla del castigo que tendría la ramera Jerusalén, en el verso 41 dice: quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicio en presencia de muchas mujeres, lo cual estaría haciendo referencia a naciones. Y hemos visto que inclusive la misma Jerusalén fue definida como una ramera, lo cual estaría simbolizándola también como una mujer. Esta Jerusalén se había contaminado con naciones extranjeras, adoptando la idolatría. Y desde esta perspectiva también pudiéramos decir que al decir mujeres,
pudiera estar refiriéndose a no haberse contaminado con la idolatría de naciones extranjeras. Estas son las dos posibles interpretaciones. Lo que no deja de ser cierto es que este grupo de 144,000 sellados es un grupo especial. Cuando nos dice la cita que fueron primicia para Dios, esta palabra en el griego se escribe aparché, o también se escribe en vez de J una CH para decir aparché, lo cual indica primer fruto. Y cuando hablamos de primer fruto, indica que mínimo habría un segundo fruto. El mismo planteamiento lo podemos encontrar en Romanos 8:23, donde el apóstol Pablo, cercano al año 58, afirmó que ellos tenían la primicia del Espíritu, lo cual nos invita a pensar que todavía habría una segunda entrega de este Espíritu de Dios. Y si lee Ezequiel 39, la profecía que hablaba acerca de la destrucción de Gog y Magog afirma después del verso 25 que Dios los traería nuevamente a su tierra y estando ellos allí, derramaría de su espíritu y no ocultaría de ellos más su rostro. Lo interesante lo encontramos en el hecho de que el día de Pentecostés del año 33 fue derramado el Espíritu Santo sobre los presentes. Sin embargo, el apóstol Pablo, que fue bautizado mucho tiempo después, algunos asumen que pudo ser después del año 37 y otros inclusive lo trasladan hasta el año 40 de ese primer siglo, a pesar que llega tiempo después, también asume que tiene la primicia del Espíritu Santo. Lo que nos da a entender en este caso específico de este sello tan especial que según Efesios 1 versos 13 y 14 era arra de redención, es decir, garantía según el hebreo, hasta ese día que Dios redimiera la posesión adquirida. Redención que ya hemos hablado en varias ocasiones, que todavía al escribirse Efesios cercano al año 57, aún no había llegado ese día, como lo puede constatar nuevamente en el capítulo 4 verso 30, ya que según el mismo Cristo nos narra Lucas 21 versos 27 hasta el 32, su segunda venida era necesaria para completar esta redención, acción que acontecería en tiempos de esa generación con la que hablaba. Tenemos entonces que este término aparché o apargé indica primero fruto desde la perspectiva que se esté hablando. Y en este caso específico de Apocalipsis 14, esas primicias solamente podían ser sacadas de esos descendientes de Israel, como podemos leer en citas como Romanos capítulo 11, donde Pablo está aclarando que Dios no había desechado a su pueblo de Israel, ya que aún el mismo Pablo era israelita, y les hace saber que había escogido un remanente por gracia y no por obras. Ya en el verso 16 les hace saber que ese remanente era primicia santa, mientras que según el verso 17 los gentiles pasaban a ser olivos silvestres injertados en lugar de esas primicias que habían sido desgajadas. Lo que nos indica entonces que cuando habla de primicias o de esos 144,000, no puede estar incluyendo a esos olivos silvestres, sino a esos descendientes de Israel. Santiago en el capítulo 1 también aseguró que Dios los había engendrado con la palabra de verdad para que fueran primicia de sus criaturas. Pero cuando leemos el verso 1, les estaba hablando a las 12 tribus que estaban dispersas. Estas primicias solamente podían ser sacadas de esas 12 tribus de Israel. Por esta razón, los 144,000 sellados serían de las 12 tribus de Israel y serían esas primicias redimidas de entre los hombres para Dios. Como ya hemos dicho, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en la venida del Cristo los muertos en el Mesías resucitarían primero,
pero después otro grupo donde se incluye el apóstol Pablo, los cuales estarían vivos para esa venida, serían arrebatados simultáneamente con esos resucitados para recibir al Señor en el aire. Estos coinciden muy bien con esos primeros redimidos de entre los hombres como primicia para Dios. Podemos concluir hasta este momento que los 144,000 sellados tenían algunas características especiales. Lo primero que hemos dicho es que no serían gentiles, sino descendientes de las 12 tribus de Israel según Apocalipsis 7:4. Serían redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y el Cordero según Apocalipsis 14. La bestia no les haría daño según Apocalipsis 9. No olviden que esta bestia estaba representando ese cuerno que Daniel nos contó y que tiene relación con el emperador Vespasiano, que previo a él habían caído 3 y activó la dinastía Flavia hasta que su hijo Domiciano es asesinado en el año 96. También podemos concluir que serían reconocidos como siervos de Dios en el momento de ser sellados, a diferencia de los siervos desobedientes que también serían sellados pero con la marca de la bestia. Recuerden que Apocalipsis 13 habló de que serían también sellados en sus frentes con ese 666, en contraste con los que no se dejaron sellar y que fueron decapitados según Apocalipsis 20, verso 4. También podemos inferir a través de lo escrito que serían sellados antes de la guerra de los 42 meses. Como nos dijo, una parte de los descendientes de esa mujer sería protegido en el desierto por tiempos y medio tiempo, mientras que el otro grupo, según el capítulo 13 del 5 al 7, sufrirían esta guerra de los 42 meses. No olviden que esta guerra de 42 meses sería justamente el castigo sobre esa ramera responsable de derramar la sangre de mártires y profetas. Espero en Dios que tenga un poco más claro sobre lo que nos dice la Biblia en cuanto a estos 144,000 sellados y pueda revisar que la historia paralela, esa historia extrabíblica, coincide con lo que Apocalipsis estaba contando. Los adverbios de tiempo pronto y cerca que el libro presentó tienen mucha relación coherente, ya que el libro habría sido escrito antes de ser hollada la ciudad santa, y este libro de revelación estaría siendo un cierre perfecto de todas las promesas que aún faltaban por cumplirse. Como leímos en Apocalipsis 10:6-7, el tiempo de consumar el misterio profético que había sido entregado desde el pasado habría llegado, y en el toque de la 7ª trompeta todas estas profecías completarían sus tiempos. Y el Señor y el Cristo reinarían por los siglos de los siglos sobre todas las naciones después del toque de esa 7ª trompeta, para poder entregar debajo del cielo el reino eterno a los santos, como Daniel lo contó en el capítulo 7, versos 26 y 27. Deseo en el Señor que antes de hacer cualquier juicio humano, primero revise con detalle todo lo planteado, e inclusive les invito también a revisar los videos previos para que pueda tener un criterio mucho más amplio de todo lo que hemos venido diciendo. Cristo Jesús el Señor nos siga guardando en su infinita misericordia a través de su santo y glorioso Espíritu.